Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, pero solo tengo 10 participantes. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos un poco más o comenzamos? ¿Se me escucha, sí? Buen día, Inge, sí se escucha. ¿Qué hacemos? ¿Comenzamos? A ver, 2 minutitos más, ¿ya? Por favor. Hasta ahora hemos estado analizando pruebas paramétricas, es decir, hemos estado estimando cuáles son los valores de los parámetros de una población, principalmente la varianza, la desviación estándar y el promedio aritmético, y luego los hemos estado testeando para ver si es que una u otra hipótesis eran válidas con respecto a afirmaciones que hacíamos sobre los parámetros. Hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que hacer hipótesis no paramétricas, es decir, en la cual no tenemos valores cuantitativos sobre los cuales hacer nuestro análisis. Y más bien lo que tenemos que hacer es un análisis sobre la forma que podrían tomar las distribuciones. Y principalmente esto se aplica cuando las distribuciones son de datos cualitativos, no cuantitativos, ¿no? Entonces, con este tipo de datos, lo que se trata de ver es si es que se cumple con alguna condición, que vendría a ser la hipótesis nula, y que generalmente esa hipótesis nula va a ser ver cuál es la forma en la cual se está distribuyendo la población, más que todo si esto es cuantitativo, y la otra es contrastar dos afirmaciones que se dan sobre poblaciones, pero más que todo en su comportamiento. ¿Ya? Entonces, de esa manera, nosotros nuestras pruebas de hipótesis las extendemos a pruebas no paramétricas. Acá, por ejemplo, tenemos el enunciado de probar la hipótesis de que cierta distribución en particular será un modelo satisfactorio para una muestra que hemos obtenido. Eso lo vamos a ver en su momento. Y ahí lo que queremos ver es si es que se ajusta, si fuera el caso, a una distribución normal o si es que tendríamos que buscar otro tipo de distribución. Esto generalmente se basa ya en análisis de calidad en fabricación. Y esto está muy avanzado con lo que significa la automatización. ¿Por qué, jóvenes? Porque en el pasado, estoy hablando de hace 30 años atrás y más, era muy extensa la producción que se tenía. Imagínense una fabricación de Coca-Cola, ¿no? No son 100 botellitas que sacan en el día, me imagino que son unas 10.000. Entonces, verificar si estaban el contenido de acuerdo al volumen que ellos indican, si no había dedos y demás cosas. Por si acaso, hace 20 años se presentó también un problema de un dedo en una botella de Coca-Cola. Entonces era muy difícil y lo que había que hacer era el muestreo. Ahora no. Ahora con la tecnología y principalmente la automatización y por supuesto las cámaras, se sacan fotografías instantáneas de la producción. Y todos esos datos se van colectando para, bueno, cualquier auditoría que se tenga que hacer y también para evaluar el comportamiento de la calidad. Y ahí es donde entra una de las especialidades que ustedes tienen, que son las famosas bases de datos o el data mining, ¿no? Donde ya se tiene una gran cantidad de información. Pero no solamente se sacan las fotografías, sino que en base al comportamiento del sistema, o mejor dicho, en base a los análisis que se hacen con fotografías, rayos láser, etcétera, ¿no? Para ver nivelaciones, etcétera, es que el sistema se va autorregulando. Eso es lo que tenemos en la actualidad. Muy bien. Bueno, hecha esa pequeña aclaración, seguimos con el tema. Las pruebas de hipótesis no paramétricas, ¿qué características tienen? No se puede definir cantidades. Esto es una de las aplicaciones que tiene, el tipo de distribución, que es el ejemplo que estábamos dando. A lo más puede definirse un orden entre las categorías. Fíjense, no estamos hablando de un promedio o una dispersión, sino de un orden que se daría. Nuevamente estaríamos hablando de datos cualitativos. Y esto significa que se establece un rango entre las observaciones, ¿no? Para estos casos se han desarrollado métodos inferenciales que no requieren una definición de la forma de distribución y que van a estar principalmente orientados a datos cualitativos, si es que queremos ver
diferentes tipos de comportamientos, como lo vamos a ver en un momentito, o si queremos ajustar datos cuantitativos a algún tipo de distribución. Para ello, entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Utilizamos las tablas de contingencia. Y las tablas de contingencia son arreglos tabulares que tenemos de los datos, en los cuales se caracteriza un uso predominante de variables, fíjense, son atributos, definidas en niveles de medición nominal u ordinal. Es decir, vamos ordenando de acuerdo a cierta clasificación que damos. Como ven, nada que ver con los datos cuantitativos. Entonces, la tabla de contingencia va a tener cierto número de celdas en las que, como resultado de un proceso de tabulación y ordenación, se registran frecuencias correspondientes a combinaciones de valores de las variables. ¿Qué significa eso? Voy a adelantar un poquito. Nosotros podríamos estar viendo cuáles son los comportamientos o cuál es la asociación que se tiene entre dos variables. En este caso, por ejemplo, podríamos tener la variable del color de los ojos, ¿sí? Y tenemos dos, claros y oscuros. Y quisiéramos ver el relacionamiento que se tiene con el color de cabello. Entonces, acá no podemos decir que el claro sea mejor que el oscuro. Simplemente existe una clasificación, pero relacionadas con las dos variables. Y lo que queremos ver es de qué manera se da la interrelación entre estas dos variables y obviamente entre sus categorías. Entonces, ¿esto qué es lo que hacemos? Lo ordenamos en una tabla, donde vamos a tener los criterios, en este caso sería de los ojos, y esto del color del cabello, pues para dar un ejemplo, ¿no? Y los niveles. Esto no significa que uno sea mejor que el otro, simplemente es una clasificación que estamos haciendo. Si extendemos este ejemplo que es tan básico, bien podríamos verlo en estos criterios. Fíjense, ingenieros recién egresados o estudiantes de ingeniería recién egresados. El criterio 1, el salario inicial. Y el criterio 2, ¿de qué institución han egresado? Entonces, acá, ¿qué es lo que quisiéramos ver? Si es que existe alguna preferencia por algún tipo de educación que se haya recibido, en lo que significa el pago del salario. De los estudiantes, ¿no? Su nivel socioeconómico y su promedio académico, si es que están relacionados o si son independientes, es decir, el rendimiento se da por el nivel socioeconómico que se tiene o si es que no afecta esto en el rendimiento. Entonces, de esta manera, como ven, no estamos comparando promedios, estamos comparando dependencia o independencia entre los criterios. Lo mismo, si vamos a la fabricación, número de fallas en un proceso, y tendríamos que ver acá qué máquina se tiene, pues el criterio 1, relacionado con los turnos de trabajo, para ver si es que en promedio, acá estoy mezclando conceptos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Pero en promedio se daría los mismos defectos, cualquiera que sea el turno de los trabajadores o las máquinas, o si es que existieran diferencias, ¿no? Entonces, ahí podríamos hacer un análisis cuantitativo y también un análisis cualitativo. Y bien, de esa manera nosotros entonces podríamos armar nuestras tablas de contingencia, que como les he dicho tendrían un criterio 1 con sus diferentes niveles y el criterio 2 con sus otros niveles. Y tal como lo veíamos en probabilidad condicional, cada celda sería la interacción, ¿no? La intersección que se tiene entre los niveles. Pero hay otras características más de esta tabla de contingencia que los vamos a ver ahora. Y son las siguientes. Los tipos de análisis que permite una tabla de contingencia son análisis de perfiles o características poblacionales, ¿no? Ya son características, no parámetros. Análisis descriptivo de grupos o segmentos de población. Lo que hablamos, por ejemplo, de el pago que se hace a los egresados de ingeniería, dependiendo, si fuera el caso, por supuesto, de qué universidad egresan y cuál es el sueldo que les pagarían. Adicionalmente, de estas tablas de contingencia, lo que podemos obtener son distribuciones marginales, condicionales y un total poblacional muestral. Muy bien. ¿Qué significa eso de la probabilidad marginal? O lo que decía distribuciones marginales. Sucede que cada celda que tenemos acá viene a ser la intersección de los niveles dentro de los criterios.
Pero si sumáramos todas estas intersecciones, lo que estaríamos obteniendo es la probabilidad marginal de que se dé el nivel 1 o el nivel 2 del criterio 1. De manera similar, si sumáramos todas las intersecciones que se dan en las columnas, obtendríamos la probabilidad marginal de que se dé el nivel 1 independientemente de los niveles en el criterio 1. ¿Sí? El nivel 1 del criterio 2 independientemente de los niveles en el criterio 1. ¿No? Entonces, de esa manera, nosotros tendríamos las probabilidades marginales de la ocurrencia de los niveles tanto para el criterio 1 como para el criterio 2. ¿Qué más es lo que vamos a obtener? Distribuciones condicionales. Muy bien. Sabemos que acá hay intersecciones y si es que existiera condicionamiento, como lo veíamos en la probabilidad bayesiana, pues entonces debería darse una dependencia. Y eso es lo que queremos corroborar. Tendríamos las intersecciones y tendríamos las probabilidades totales, probabilidades marginales de la ocurrencia de eventos específicos. Y una total poblacional o muestral, que viene a ser la suma de todas las intersecciones, ¿no?, que se van a dar acá en un gran total que correspondería a la muestra o a la población en la cual nosotros estamos haciendo nuestro análisis. Un ejemplo. Fíjense, acá tendríamos el voto. A propósito, este bien, si hay elecciones, ¿no? El voto, y tenemos acá los candidatos. Y acá podríamos ver de qué manera se podría dar la preferencia según el sexo del votante. Aprovechando las elecciones que tendríamos este viernes, acá podríamos ver 3 candidatos. Fíjense, son los niveles de la categoría 1, categoría 2, como ustedes quieran identificarlos. Y acá podríamos ponerlo por carrera. Entonces ahí podríamos analizar si es que existen preferencias marcadas o si son independientes las votaciones que se van a dar. Y eso es lo que tenemos acá. Tenemos 3 partidos políticos, 2 zonas geográficas, y acá tendríamos la cantidad de votantes por cada zona y por cada partido. Entonces, como ven, cada celda es una intersección. Y el total de votantes, por supuesto, vendría a ser la suma de todas estas casillas, ¿no? Otro ejemplo. En un hospital psiquiátrico se hace un estudio en el que participan 30 pacientes con 2 tipos de problemas, altos y bajos. ¿Ven? Entonces acá existen los niveles de una categoría. Y queremos comparar un fármaco nuevo con otro antiguo. Acá viene la otra categoría de fármacos. ¿Cómo podemos representar esa situación? ¿Y cómo podemos ver si el tratamiento nuevo es preferible al anterior? Entonces tendríamos la categoría 1, la variable X, el tipo de tratamiento, y la categoría 2, la variable Y, que son los problemas neuronales. Y eso lo ordenaríamos en una tabla de contingencia, ¿no? Entonces acá tendríamos, fíjense, los datos de problemas altos y tratamiento antiguo, problemas bajos y tratamiento antiguo, y así, e identificaríamos las celdas a las que corresponden las observaciones obtenidas. Y obviamente la suma de todo esto, son 30 datos en total, sería el gran total de nuestra muestra, ¿no? Y claro, cada celda correspondería a la intersección del tratamiento versus el problema neurológico y para ver en cuál se tiene una mayor efectividad o no. Y obviamente podríamos relativizar esos valores con respecto al gran total que se tiene de la muestra o de la población. Y en base a esos datos, nosotros podríamos obtener valores que nos permitirían obtener, primero, los porcentajes o las probabilidades de ocurrencia de las intersecciones y después las frecuencias marginales o los porcentajes marginales. Entonces sería este el valor marginal para los problemas neuronales altos, los bajos, el tratamiento antiguo y el tratamiento nuevo. Y bueno, ordenándolo, ¿qué es lo que llegaríamos a obtener? Fíjense, tendríamos, un momentito, bueno, tendríamos los valores de condicionales si es que fuera el caso. A ver, vamos a irnos un poquito atrás para que no se pierda.
Esta es la tabla total, 10 más 5, 15, 4 más 11, 15, 10 más 4, 14, ¿no es verdad? Esta es la frecuencia marginal del tratamiento antiguo, la frecuencia marginal del tratamiento nuevo y las frecuencias marginales de los problemas neuronales. Ahora bien, si es que existiera independencia, este valor multiplicado por este valor dividido entre 30 debería darnos cualquier celda, porque estamos interrelacionando las frecuencias o las probabilidades marginales. Si no se diera ese valor, ¿de qué estaríamos hablando? De frecuencias condicionales. Entonces, si no existiera independencia, lo que tendríamos en las celdas, si bien son intersecciones, saldrían de una probabilidad condicional, tal como lo veíamos en la probabilidad bayesiana, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos ver es si es que existe independencia, que sería nuestra hipótesis nula, o si es que existe una dependencia, que significaría que alguno de los tratamientos tiene mejor resultado que el otro, dependiendo obviamente también del problema neuronal. Lo mismo sucedería en este caso. La preferencia por un conductor, si estamos analizando el grado de capacitación que pueden dar estas personas, también pueden ser los políticos o los candidatos a un puesto, y la preferencia que se tendría por el sexo de los votantes. ¿De acuerdo? Y obviamente acá vamos a obtener frecuencias dependiendo del tipo de análisis que hagamos, ¿no? Otra forma de analizarlo. Por ejemplo, en este caso, esta celda correspondería al 25% del total de los datos. También correspondería al 38,46, que sería 25 sobre 65, ¿de qué? De la preferencia masculina por algún conductor o algún candidato. Y vendría a ser el 50% de la preferencia que se tenga por el nivel 1 o el conductor A, que se tendría por los estudiantes de sexo masculino. Bien, estas tablas, estos valores entonces de alguna manera nos están dando información, ¿no? De preferencias, de significación en la valoración que se tenga de las categorías de una, o mejor dicho, de los niveles que se tenga de las categorías. Esto entonces es lo que nos permitiría tener la tabla de contingencia. Pero, como tabla de contingencia total, además de darnos estos porcentajes relativos para análisis, como acá lo tenemos, ¿no? Una cuarta parte de la muestra está constituida por hombres que prefieren al conductor A. El 10% son mujeres que prefieren al conductor B, ¿no? Y más del 60% de los hombres prefieren a B. Bueno, acá entonces hay tendencias que a nosotros nos permiten poder organizar de mejor manera cómo deberían enseñar estos conductores, ¿no? Ese sería el propósito. Pero no solamente sirven para ello las tablas de contingencia, sino que también no son útiles para lo que significan pruebas de significancia. ¿Y qué son las pruebas de significancia? Es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables cualitativas, ¿no? Ven, no son cuantitativas, sino cualitativas. Y lo que se quiere probar es que no hay asociación, es decir, que son independientes, o que existe alguna asociación y por lo tanto hay una probabilidad condicional. Las variables involucradas generalmente van a ser dos, con diferentes niveles, por supuesto, y la prueba no considera relaciones causales. En otras palabras, acá lo que deberíamos tender siempre a respetar es la regla de la aleatoriedad. Y obviamente la forma en la cual se van a ordenar las variables va a ser nominal u ordinal, en un orden dado o en una determinada clasificación. ¿Y para ello qué utilizamos? Pues bien, nuevamente nos vamos a basar en lo que significa la dispersión de los datos que se tendrían. Y eso estaría relacionado con la distribución chi cuadrada, ¿ya?
que es una distribución asimétrica, como sabemos, porque está elevado al cuadrado, solamente toma valores positivos, y está caracterizada por un parámetro que son los grados de libertad, tal como lo habíamos visto en las variables cuantitativas. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? En base a la prueba del chi cuadrado, queremos ver si se puede determinar la existencia de asociación entre dos variables, es decir, que son dependientes o no. Y la otra es la prueba de bondad de ajuste, que es validar una distribución teórica con respecto a una muestra que hayamos obtenido. ¿Cómo lo hacemos? Se calcula a través de una tabla de contingencia o tabulación cruzada. Entiéndase las celdas que son las intersecciones. ¿Sí? Y la tabla de contingencias, como habíamos visto, es una tabla de 2 dimensiones y cada dimensión con diferentes niveles o categorías. Entonces, acá, ¿qué es lo que queremos ver? Si es que existe independencia o si no existe. Y para ello, lo que hacemos es obtener los valores de nuestras tablas relativizados, es decir, en términos porcentuales, y luego aplicar el análisis del chi cuadrado. Fíjense en esta fórmula. No olvídense de la sumatoria, después les voy a explicar qué es esto. Lo que estamos sacando es el valor observado menos el valor esperado elevado al cuadrado. Si ustedes recuerdan, esta es la diferencia entre la variable menos el promedio. ¿Sí? Y acá, en vez de dividirlo entre los grados de libertad, lo dividimos entre el valor esperado. ¿Por qué? Porque estamos normalizando. ¿Qué significa normalizando? Significa que estamos referenciándolo a una distribución o a un comportamiento que tendrían las diferencias estas con respecto a un valor esperado que debería darse en la distribución. En otras palabras, estamos tendiendo a referenciarlo a una distribución normal. Pero como no estamos tratando con datos cuantitativos, esa relativización, como está además elevado al cuadrado, lo vamos a ver con el grado de dispersión que se dan de las variables observadas con respecto a la que debería ser. Y por lo tanto, hacemos un análisis de chi cuadrado. Ahora, en el chi cuadrado, como ustedes saben, entramos con grados de libertad. Los grados de libertad van a ser igual a ¿qué? Al producto de R-1 filas por el N-1 columnas. Es decir, quitamos un grado de libertad en cada uno de ellos. ¿Y por qué el producto? Porque estamos interrelacionando las observaciones. Y finalmente, este valor que nosotros lo obtenemos de nuestra tabla de contingencias debería ser menor al valor teórico obtenido de tablas si es que se cumple la hipótesis nula. Si el valor es mayor, entonces rechazamos la hipótesis nula. ¿Ya? Muy bien. Veamos un ejemplo. Acá teníamos las votaciones que se han dado por 3 partidos en 2 distritos electorales. Entonces, lo que queremos ver es si es que existe alguna asociación entre algún partido y el lugar geográfico. Posiblemente alguno de ustedes esté pensando, pero eso es obvio, ¿no? Acá no hay mucha ciencia. Sabemos que en algún lugar siempre se va a dar una preferencia por un partido. Y eso es cierto. Pero acá no podemos entrar en la obviedad, que muchas veces esto es relacionado con la subjetividad. Acá lo que tenemos que hacer es validar y dar un justificativo, si se quiere, científico, de las conclusiones que se están obteniendo, para que no caigamos en que es tu opinión o es mi opinión. ¿De acuerdo? Entonces, si estos son los votos que se han obtenido, fíjense, obtenemos, en base a los totales de columnas y filas, las frecuencias o probabilidades marginales. Y obviamente, si los datos fueran independientes, el valor esperado que se tuviera en este punto debería ser el producto de estas dos frecuencias relativas multiplicada por el total. ¿De acuerdo?
Entonces, en base a esos valores, nosotros obtenemos, estos son los valores observados, y los valores esperados. Sacamos la diferencia, la elevamos al cuadrado y la relativizamos. Y obtendríamos estos valores. Estos valores vendrían a ser nuestros valores chi cuadrado, que sumados en total nos dan 47,33. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? ¿Cuántas filas serán? 3 menos 1, 2. 2 columnas menos 1 es 1. 2 por 1, 2. Existirían 2 grados de libertad. Entonces, con 2 grados de libertad y el nivel de significancia que nosotros estuviéramos utilizando en nuestro análisis, entramos a la distribución chi cuadrado y encontramos que el valor es 5,99. Como el valor calculado de los datos es de 47,33 y es mayor que 5,99, pues rechazamos la hipótesis nula de que existe independencia y validamos, o mejor dicho, aceptamos la afirmación de que las variables están relacionadas. En otras palabras, existen nomás tendencias por uno u otro candidato dependiendo de dónde se realiza el voto. Obviamente, ¿qué más es lo que tendríamos que ver? ¿Cuál de los candidatos es el que tiene preferencia en uno u otro lugar? Bien, esas son entonces las tablas de contingencia y la prueba chi cuadrado. Fíjense en esto. Mientras mayor sea la diferencia entre los valores observados y los esperados, mayor será el valor de chi cuadrado y aumentará, por tanto, la probabilidad de rechazar la hipótesis de nulidad. Y eso se ve acá, ¿no? Permítanme. Son grandes las diferencias. Entonces, ya se tiene una tendencia de lo que vamos a confirmar con la hipótesis. Si el valor calculado de chi cuadrado es igual o superior al de la tabla, decimos que las variables están relacionadas. En otras palabras, que existe dependencia, ¿no? Y el valor calculado, bueno, chi cuadrado es significativa, es decir, están relacionadas. Es grande la diferencia, por eso es significativo. Mientras mayor sea la diferencia entre los valores observados y los esperados, mayor será el valor de chi cuadrado, eso lo hemos visto. No se puede usar la prueba de chi cuadrado, esto es importante, cuando el valor esperado en alguna celda es menor que 5. ¿Ya? Esto más que todo es experimental. Entonces, eso significa que si los valores, permítanme ir nuevamente a la tabla, tuvieran como máximo 5 en alguna de las celdas, los datos estarían distorsionados por la pequeñez, si vale el término, de la muestra obtenida. En ese caso se tiene que hacer uso de la probabilidad exacta de Fisher, que es un poquito más complicado, y además de otro curso, en el cual tenemos que considerar esta situación. La suma de las frecuencias observadas debe coincidir con la suma de las frecuencias esperadas, si es que existe independencia, obviamente, ¿no? Y eso es lo que nosotros deberíamos buscar. Bien, veamos otro ejemplo. Los empleados de una compañía eligen uno de 3 posibles planes de pensión, ¿no? Esto sería para la jubilación. Y la gerencia desea saber con un nivel de confianza del 5% si la preferencia en la elección es independiente de la clasificación del contrato. Es decir, qué tipo de contrato es el que por el que uno se relaciona con una empresa y cuál de los planes prefiere, ¿no? Entonces queremos ver si es que el hecho de ser asalariado te condiciona a algún plan o por el contrario son independientes. Nuevamente, obtenemos las frecuencias marginales relativas y obtenemos los valores observados y los esperados. En este caso, 0,68, 0,32, 0,40, 0,40, 0,20 son estos valores, ¿no? Y por ejemplo, para este valor, ¿qué es lo que deberíamos tener? 0,40 por 0,68 multiplicado por 500, por supuesto. Entonces, estos son los valores que tenemos esperados. Nuevamente, obtenemos nuestro valor chi cuadrado. 160 menos 136 elevado al cuadrado menos 136. Y así, hacemos la suma de esos valores y obtenemos un chi cuadrado calculado de 49,63. Y nuevamente, 3 columnas menos un grado de libertad, 2.
2 filas menos un grado de libertad 1, 2 por 1 es 2, serían los grados de libertad. Y obtenemos de tabla el chi cuadrado para el nivel de significancia del 5% con 2 grados de libertad. El cálculo que hemos obtenido es de 49,63, bastante alejado de 5,99. Por lo tanto, no hay una independencia de los valores. En otras palabras, las personas eligen algún plan de jubilación dependiendo del tipo de salario o el tipo de contrato laboral que tienen. Esas son entonces las pruebas. Muy bien. Acá entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Una dependencia o una correlación. Y eso es lo que nosotros buscamos, ver cuán fuerte es ese grado de correlación. Y ese grado de correlación nos va a permitir a nosotros ver si es alto o bajo ese nivel. Bueno, estas son pruebas que se realizan para ver ese grado de correlación, y una de ellas es la que hemos visto en regresión lineal, que es el coeficiente de Pearson, ¿no es verdad? Entonces, esto prácticamente ya lo hemos visto, lo otro es un nivel superior de estadística, de un curso 2 de estadística, y lo que nos tocaría por ver es la otra aplicación de las tablas de contingencia, que son las pruebas de la bondad de ajuste. Esto lo vamos a ver a nuestro retorno, porque ya estamos en tiempo con el Zoom. Entonces son las 8:07 y volveríamos a las 8:15. ¿Les parece? Sí. ¿Alguna pregunta que tengan de la tabla de contingencia? Creo que no hay ninguna, ¿no? Es bastante sencillito. Y como les decía, lo único que queremos ver es si existe independencia o si hay dependencia. Ojo, acá no nos está diciendo cuál es la dependencia, simplemente nos está diciendo que hay dependencia, no está especificando de qué plan, de qué otro plan. Ahí es donde tenemos que entrar en las otras herramientas, que son las estadísticas, de ver los grados de concentración que se dan, en grados de dispersión de los datos, ¿no? Y de esa manera poder comparar los planes y sacar conclusiones. ¿Alguna pregunta? Bien, 8:15 entonces vemos las pruebas de bondad de ajuste. Los vuelvo a convocar. Tiene una distribución hipotética, que es la que nosotros estamos determinando, y la alternativa nos diría que no, que viene de otro tipo de distribución. El estadístico de prueba nuevamente es la prueba chi cuadrado, y la regla de decisión, tal como lo veíamos en las pruebas anteriores, sería si el chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado esperado, o el de tablas. Bien, ¿de dónde partimos? De una muestra aleatoria de tamaño n, proveniente de una tabla, de una población, y obviamente obteniendo sus frecuencias en base a un histograma. Y de esas frecuencias, obtener los valores esperados. Algo que hay que tener en cuenta en este tipo de análisis es que la distribución chi cuadrado entra con k menos p menos un grado de libertad, donde k vendría a ser la cantidad de valores obtenidos, mejor dicho, de niveles obtenidos, y p los parámetros que nosotros deberíamos obtener de la muestra o la población estudiada, puesto que esto nos reduce la independencia mejor de los datos con respecto a la distribución. ¿Ya? Muy bien, veamos un ejemplo. El gerente de una planta industrial pretende determinar si el número de empleados que asisten al consultorio médico de la planta se encuentran distribuidos en forma equitativa durante los 5 días de trabajo. Con base en una muestra aleatoria de 4 semanas, se observó el siguiente número de consultas, es decir, las consultas que se hacen por los trabajadores a la posta médica. Entonces, acá se tiene que los lunes van 49, los martes 35, los miércoles 32, jueves 39, viernes 45, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se quiere ver acá?
si es que estos datos provinieran de una distribución uniforme. Entonces, el planteamiento que se hace es el siguiente. Con un nivel de significancia del 5%, ¿existe alguna razón para creer que el número de empleados que asisten al consultorio médico no se encuentra distribuido de forma equitativa durante los fines de semana? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que obtener? Plantear las hipótesis nulas. En este caso, la hipótesis nula sería que la proporción o el porcentaje de empleados que van es del 20%. ¿Por qué? El 100% es en la semana, ¿no? Y si va a ser uniforme, cada día tendría que ir el 20% de los trabajadores. Se tiene un total de 200 datos. Por lo tanto, la frecuencia esperada, estas son las observadas, ¿no? La frecuencia esperada sería 0.2 por 200 y son 40, 40, 40. Podemos ver que existe cierta similitud, ¿no? Hay algunos datos que son mayores, pero esa es la famosa aleatoriedad, que no siempre se va a comportar todo de una manera perfecta. Siempre existe un ruido que se da, que se llama aleatoriedad. ¿Qué es lo que hacemos? A ver, están ingresando todavía estudiantes. Ya, ¿qué es lo que hacemos? Relativizamos o normalizamos, que ese también es el otro término que se utiliza, normalizar los datos respecto al valor esperado. Observado menos esperado elevado al cuadrado sobre el esperado. Y estos serían los valores del chi cuadrado calculados. ¿Mm? Bien. En el cálculo que hemos hecho, no hemos utilizado ningún parámetro, simplemente viene del tipo de distribución, la probabilidad o el porcentaje que corresponde a cada uno de los días. No hemos sacado ni la media, ni la varianza, nada. Por lo tanto, P es igual a 0. ¿Y acá cuántos grados de libertad tendríamos? Son los niveles de la categoría. Son 5 menos 1, 4. Y tendríamos que sacar de tablas el valor teórico de chi cuadrado, que es 9,48. En este caso, fíjense, la suma de los valores de chi cuadrado, los valores parciales, nos da un total de 9,48. ¿No? Ya les he dicho, con 4 decimales es más que suficiente, lo demás no es prolijo. 4,9. No, perdón, la suma que tenemos es 4,9, sí. Y 9,48 es el valor que obtenemos de tablas. 4,9, que es esta suma, es menor que 9,48. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula y aceptaríamos con un nivel de significancia del 5% que el comportamiento de las visitas puede ser modelado con una distribución uniforme. Otro ejemplo. Un algoritmo para generar enteros pseudo-aleatorios de 0 a 9 se prueba para determinar si tiene una distribución uniforme. Para ello se generan 1000 números, obteniendo la siguiente tabla de frecuencias. Y estos son los valores que se dan. Bueno, la aleatoriedad, como hemos estado analizando, es una situación que se da simplemente por la forma en la cual se seleccionan los datos. En una computadora no tenemos esa opción. En una computadora tenemos que generar números y para ello generalmente se hace un programa de un algoritmo. Y lo que queremos ver es que ese algoritmo sea lo más adecuado, de tal manera de que no existan tendencias de comportamiento en la generación de los números aleatorios. ¿Ya? Entonces, si es que estos números van a salir de ese algoritmo y tienen una distribución uniforme, nuevamente tendríamos que ver cuán próximos estarían a los valores esperados. Y como estamos generando 1000 números, debería haber 100 del dígito 0, 100 del dígito 1 y así para todos los dígitos, ¿no?
Bueno, acá tenemos entonces el valor observado, el valor esperado y los grados de libertad. Nuevamente, no hay ningún parámetro que hayamos calculado y tendríamos 10 datos menos un grado de libertad. Son 9 grados de libertad con los que tendríamos que entrar a la tabla. ¿Qué es lo que hacemos? Planteamos nuestras hipótesis. Tenemos el grado de significancia, nuestro estadístico de prueba. Y tenemos acá el chi cuadrado de tablas con nivel de significancia de 5 y 9 grados de libertad, que es 16,92. Si hacemos el cálculo de las diferencias de estos valores y los relativizamos al valor esperado, vamos a tener un chi cuadrado calculado de 3,72. O sea, las diferencias son mínimas, ¿no? Porque nos sale un valor pequeño. 3,72 es menor que 16. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula y aceptamos de que el algoritmo está generando los números a partir de una distribución uniforme. Otro ejemplo. Se propone que el número de defectos en tarjetas de circuito impreso sigue una distribución de Poisson, es decir, el número de fallas que se tiene por tarjeta, ¿no? Esa es la característica de Poisson. Entonces, se obtiene una muestra de 60 tarjetas y se observa el número de defectos con los siguientes resultados. 0 defectos, 32, un defecto 15, 2 defectos 9, y acá ya comenzamos con una observación, ¿no? 3 defectos 4. Como ustedes recordarán, no podemos sacar menos de 5 o igual a 5. Entonces, en este caso, y bueno, 4 más, 0. Entonces, en este caso, ya estamos obligados a unir niveles. ¿Está bien? Adicionalmente, queremos ver si es que esto sigue una distribución de Poisson y la función de distribución teórica de Poisson está dada por esta ecuación, en la cual, como ven, tenemos que calcular un parámetro, que es la media. Entonces, esa media la sacamos de las frecuencias, ¿no? 32 por 0, 15 por 1, más 9 por 2, más 4 por 3, dividido entre 60, nos daría un promedio de 0,75 fallas por tarjeta. Y es un parámetro que estamos utilizando. Con ese parámetro, y utilizando la ecuación de la distribución teórica de Poisson, obtenemos los valores esperados. Los valores esperados. ¿Ya? Entonces, nuestra tabla estaría dada de la siguiente manera. Fíjense. Para 0 el valor esperado es 28,32 y el observado han sido 32. Para 1, 21,24 el esperado y el observado es 15. 2 o más. ¿Por qué 2 o más? Porque 3 no lo podemos tomar por ser 4, entonces lo sumamos al inmediato inferior. 9 más 4 es 13. Y obviamente esto también podrían sumarlo porque es 0. Entonces, 2 o más vendría a ser la suma de esos valores, ¿no? 9 más 4 es 13, más 0, 13. Y el valor esperado de 3 o más sería 10,44. Bien, ya tenemos nuestra tabla. Además, hemos hecho la corrección por la cantidad de frecuencias. Y lo que aplicamos es nuestro protocolo. Hipótesis nula, la distribución es de Poisson, no proviene de Poisson, nivel de significancia 5%. Obtenemos el valor calculado de chi cuadrado, que es 2,94, y obtenemos el valor teórico de chi cuadrado considerando los grados de libertad. Entonces, fíjense, de esta tabla, no de esta, porque tenemos acá 4 datos, ¿no? Y todo esto lo hemos concentrado. Entonces tendríamos 0, 1, 2, son 3 columnas. Menos un grado de libertad se convierte en 2. Pero para generar los números esperados o los valores esperados, hemos tenido que utilizar el parámetro, uno de los parámetros que es el promedio. Por lo tanto, P vale 1. 3 menos 1 nos da un grado de libertad. Y ahí obtenemos que chi cuadrado de tablas con un nivel de significancia del 5%
Y un grado de libertad nos da 3,84. Y el valor calculado es de 2,94. Como 2,94 es menor que 3,84, no podemos echar la hipótesis nula y por lo tanto parece ser que la distribución de defectos en las tablas de circuito impreso podría ser muy bien modelado por una distribución de Poisson. Ya habíamos visto anteriormente, ¿no?, de que no podemos hacer afirmaciones absolutas porque estamos hablando con niveles de significancia. Siempre existe la posibilidad de estar cometiendo error. Finalmente, veamos el siguiente ejemplo. Se desea determinar con un nivel de significancia del 5% si el voltaje de salida de una fuente de alimentación está descrito por una distribución normal. Se toma una muestra aleatoria de 40 fuentes, determinándose los siguientes valores muestrales. Μ igual a 3,50 y desviación estándar de 0,70. Para evitar valores de frecuencia esperadas muy pequeños, de antemano se elige el ancho de los intervalos de clase de manera que la frecuencia esperada sea constante, si tratamos de obtener valores que sean similares, ¿no?, en los rangos, quiero decir. Entonces, si tenemos 8 clases, vamos a tener 7 intervalos. ¿Por qué? A ver, acá no está mal dibujado, pero igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero este es un intervalo adicional, por lo tanto son 8, ¿no? 8 clases. Muy bien, entonces, como se muestra en la figura, para media 0 y varianza 1. Entonces, esta sería la distribución normal estandarizada. ¿Sí? Y los valores que obtenemos de los 40 fuentes o los 40 datos estarían también obtenidos en intervalos de unos 50 a 1,90, de 2 a 2,40, como habíamos visto en estadística descriptiva, y acá vemos la frecuencia con la que se obtienen los datos. Si hiciéramos un histograma o un diagrama de barras de las frecuencias, vemos que tienen cierto comportamiento normal, por la simetría podríamos decir, pero no necesariamente podemos visualizar ese comportamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos testear, si es que correspondería a esos valores. Y las frecuencias relativas, como ven, esto sería 2 dividido entre 40 y así sucesivamente. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Fíjense, acá tenemos frecuencias que son menores de 5, por lo tanto, estos 3 intervalos los unimos y tenemos uno de 7. Y lo propio en la parte extrema, 5 y 3 es 8 porque es igual y menor que 5. Y eso no se puede dar en el análisis de bondad de ajuste. Adicionalmente, hemos calculado 2 parámetros, ¿no? Bien, eso nos va a servir para el cálculo de los grados de libertad. En base a estos dos estadísticos, porque vienen de la muestra, nosotros vamos obteniendo los valores estandarizados de la distribución normal o los valores de Z. ¿De acuerdo? ¿Por qué 2,95? Porque estamos uniendo estos 3 sectores. ¿Ya? Y así. Entonces, obtenemos los valores, 0,79, sería 2,95, menos 3,5. 2,95 sería el valor medio entre estos dos, ¿no? Lo propio, de 3,40 a 3,45 o 3,50 es 3,45 menos 3,5 y así sucesivamente. Vamos obteniendo los valores de Z. Y encontramos estos valores. Bien, nuevamente, agrupamos estos valores, que nos saldría 8,5, 10,30 en este caso, con 15, 10,70 con 10, y estos dos valores agrupados, 10,50 con 8. ¿De acuerdo? Y tendríamos nuestra tabla con los intervalos de clase ya agrupados para tener más de 5 observaciones. Y tendríamos el valor observado y el valor esperado. Hacemos la diferencia, la elevamos al cuadrado y la normalizamos. Y obtendríamos un chi cuadrado calculado de 3,05.
De tablas, ¿cuántos grados de libertad eran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no es verdad? 8 grados de libertad, menos 2 parámetros, menos 1, tendríamos 5 grados de libertad. Y para 5 grados de libertad con un nivel de significancia del 5% nos sale el chi teórico de 11,07. Y el calculado es de 3,05. 3,05 es menor que 11, por lo tanto, la hipótesis nula no puede ser rechazada y asumimos de que los datos provendrían de una distribución normal. Bien, ¿esto para qué nos sirve? Pues nos sirve para validar la elección que hagamos de una distribución teórica para el análisis analítico que hagamos, ¿no?, de la probabilidad, cuando tenemos muchos datos y no podemos asignar de qué probabilidad proviene. Este es uno de los varios métodos que existen para validar la distribución. Ahora, nuevamente, en la actualidad, esto se sigue utilizando cuando tenemos dificultad de acumulación de datos. Y nuevamente, entro en lo que decía anteriormente. La tecnología ya no se va al muestreo, sino a los datos históricos que se van acumulando, ¿no? Y ese es el famoso data mining. Por eso es que Facebook vende, es gratuito. ¿Por qué? Porque vende la información que nosotros les reportamos cada vez que hacemos un clic, ¿no? Están construyendo una distribución de probabilidad de nuestras tendencias de búsquedas y por ende de gustos. Y en base a ello nos están a nosotros catalogando o clasificando en nuestra personalidad. Recomendación, jóvenes. Empiecen a utilizar el VPN no solamente para entrar al Internet, al Dark o al Deep Net, sino también para hacer alguna búsqueda de información o sitios que ustedes quieran visitar de manera anónima. Es bien sencillo, ¿no? Entrar a un sitio que nos gusta visitar, qué sé yo, leer historietas, manga, qué sé yo. Pero toda esa información Google y Facebook la están concentrando. ¿Quién va a saber? Eso decían los americanos al comienzo del milenio. Y actualmente esa información también es requerida por las empresas para contratar a personal en Estados Unidos. Bien, esas son entonces las aplicaciones que se tiene de la estadística y la probabilidad. Y como ven, nos sirve para poder determinar futuros comportamientos y obviamente hacer nuestras decisiones sobre lo que sea más conveniente o más probable de acuerdo a nuestro análisis. A eso se resume el curso de probabilidad y estadística. Con esto habríamos concluido entonces nuestro programa de la materia. Y espero que al margen de que el docente haya sido bueno o malo, ustedes hayan podido, por su propio esfuerzo, asimilado los conceptos de probabilidad y estadística que de manera consciente o inconsciente les aseguro que lo van a utilizar en su vida, tanto profesional como particular. Espero que haya sido beneficioso el curso, jóvenes. ¿Alguna consulta que tengan? Todo claro, Inge. Sobre todo de que hay que navegar anónimamente, ¿no? Bueno, jóvenes, les agradezco mucho por su paciencia y por su tiempo en este curso. El día sábado tendremos nuestro cuarto parcial. Mañana no vamos a tener clases porque mañana evalúan los auxiliares de docencia de la próxima gestión. Y de acuerdo a los resultados que obtengamos del cuarto parcial, vamos a tener hasta el 10 de diciembre para hacer ajustes en las notas finales, si corresponde.
Bien, nada más. Muchas gracias, jóvenes. Un gusto haber estado con ustedes. Hasta el día sábado. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. Inge. Hasta Luego, luego. ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.